Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Daniel Retana. Estoy muy contento y a la vez quiero contarles que esta es la segunda grabación que hago porque la ley de Murphy siempre aparece en los momentos más inesperados. Y entonces, cuando ya estaba a punto de publicar el cuarto episodio, algo sucedió en la máquina y mágicamente desapareció. Así que vamos de nuevo a hablar de uno de los temas que personalmente he estado meditando en estos últimos meses, quizás años, y creo que va a ser un espacio muy provechoso y espero de verdad que este podcast pueda responder las inquietudes y que también pueda traer un aliento de paz a muchas personas que cargan con una gran carga sobre sus hombros. Y es que hoy vamos a hablar de la culpa vergonzosa. Esa culpa que muchas veces se carga con el paso de los años y que termina convirtiéndose en ese famoso cáncer que se expande por todo nuestro cuerpo. Una culpa que nos paraliza, una culpa que nos cuesta después digerir y que es paralizante, incluso hasta nos impide caminar, nos impide proseguir a nuestros objetivos y hasta cierto punto devela nuestra naturaleza humana y la dificultad que tenemos muchas veces para poder remontarnos y restituirnos de una situación en la que hemos errado o la omisión incluso de algo que pudimos haber hecho a tiempo y no lo hicimos. Lo cierto es que escuchamos en enseñanzas, en mensajes y en varios foros hablar sobre nuestras heridas y todas aquellas personas que nos han causado daño. Es mucho más sencillo escuchar incluso mensajes y frases positivas en redes sociales de todas aquellas personas que nos causaron daño, pero pocas veces dedicamos tiempo y dedicamos espacios como este a hablar sobre todos aquellos daños que nosotros también hemos provocado sobre otras personas. Y es que esa es una gran verdad. Todos hemos dañado a alguien, a una persona o a varias. Y pudo haber sido de muchas formas. Dijimos algo ofensivo, discriminamos a alguien, tratamos a alguien más, le prometimos a alguien algo y al final no lo cumplimos. Rompimos un corazón, nos mentimos en una situación y al final nos salimos tal vez de manera irresponsable. No sé, pudimos haber causado daño sobre otra persona y eso provocó que sobre nuestras espaldas cargáramos por mucho tiempo o incluso podemos estar cargando hasta el día de hoy esa culpa vergonzosa, esa culpa que nos avergüenza, incluso muchas veces nos impide acercarnos personas a las que les hemos causado algún tipo de daño o sencillamente les hemos defraudado o les hemos traicionado. Me recuerdo a mis 16 años, básicamente en mi adolescencia. Primero que todo debo decirles que mi adolescencia no fue tan sana. A corta edad, quizás, era un adolescente sumamente inseguro. Parecía que no, me escondía mucho sobre la fachada de un adolescente que parecía y daba la impresión de que todo estaba bien, que no había absolutamente nada dentro de él que le perturbara, pero lo cierto es que era ese típico adolescente que trataba de proyectar con su imagen esa carencia de seguridad o esa aparente seguridad que yo trataba de proyectar sobre los otros. Típicamente usaba esa camisa con el cuello arriba, zapatos blancos, faja blanca y esa gran hebilla, que lo único que trataban de demostrar era que yo me quería sentir a la moda y quería verdaderamente parecer un adolescente que creía en sí mismo. Lo cierto es que estaba lleno de muchos temores y de muchas inseguridades. Era un adolescente no tan alto, la verdad es que era bastante bajo, padecía de acné, tenía varios problemas en mi cuerpo y realmente no me gustaba. Y es que ese fue un tiempo también en mi vida
en donde me peleé con Dios. Me peleé con Dios porque aparte de todas las inseguridades que traía, quizás por ciertos valores y principios religiosos, porque me encontraba estudiando incluso en un colegio cristiano y creo que traté de experimentar todas aquellas cosas que no pude, quizás por el mismo entorno en el que estaba, y a corta edad empecé a consumir vicios que a la larga no me trajeron, creo yo, ningún beneficio. Y entonces fue cuando decidí optar por el fútbol. Ustedes, si habrán escuchado el segundo episodio de este podcast, sabrán que yo quería demostrar que era bueno en algo para tratar de saldar esas inseguridades que tenía. No era por un entorno familiar, porque creo que, y gracias a Dios, siempre tuve un ambiente familiar muy sano, muy saludable. Pero parecía que había algo dentro de mí que no tomaba forma y yo quería encontrar esa satisfacción. Mi adolescencia fue un tiempo muy confuso para mí. De hecho, siempre cuento esta historia porque, y espero que Jeff, uno de mis grandes amigos, escuche este podcast. Tuve muchos problemas de conducta y me recuerdo que en octavo año, de hecho no sé si todavía tendré el récord, no me enorgullezco de este récord, pero así fue y lo tengo que contar abiertamente. Por problemas de conducta, precisamente tuve que ir a presentar todas aquellas materias en las que había tenido un bajo desempeño académico, un bajo rendimiento, inferior a la nota de 80. Así que tuve que ir a hacer convocatoria, todos mis compañeros ya estaban en diciembre en la playa y yo estaba estudiando en la casa y me recuerdo que mami me dijo, usted tiene que hacerse responsable por haber fallado en conducta y entonces pasé todas mis vacaciones estudiando. Gracias a Dios pasé a la primera, pero siempre me pongo a conversar con mi amigo Jeff de que él y yo tuvimos el récord de la mayor convocatoria porque realmente en adolescencia tuve muchos problemas de conducta. Era típicamente ese adolescente o ese muchacho que cuando se hacían reuniones de padres yo me escondía de los padres porque yo era el típico alumno problemático que le ponía apodos a los demás, que me reía de las demás personas, que nos burlábamos de los demás. Y entonces, a mis 17 años más o menos, yo tengo un momento de cambio, un momento de transición en donde, por decirlo de alguna manera, me centro, trato de reformarme, voy a un retiro espiritual y me recuerdo que me invitan a un acto cívico en el colegio y me dicen, Daniel, venga, cuente su testimonio, venga, cuéntele a los demás cuál fue su experiencia en este lugar. Y me recuerdo como si hubiera sido ayer a uno de mis compañeros levantar la voz y decir, vamos a ver cuánto le dura a Retana el cambio. Y yo comparto, de hecho en el momento me enojé y me molesté, pero yo comparto con él hasta el día de hoy, no voy a decir el nombre, para no quemarlo y no venderlo, pero yo comparto porque ni siquiera yo daba un centavo por mí. Y esta era una forma en la que yo quería verdaderamente sentirme valorado, aprobado. Y entonces, una de las cargas con las que tuve que empezar a lidiar fue cómo limpio mi imagen. ¿Cómo restituyo todos los fallos que causé? ¿Cómo puedo purgar el error? ¿Cómo puedo sanar esa imagen que en algún momento proyecté, esa reputación que la verdad no era para nada buena, de haber sido un adolescente promiscuo, de haber sido un adolescente eh, con pensamientos un poco superficiales? ¿Cómo puedo enmendar esa imagen? Y me quiero centrar principalmente porque esa fue una de las grandes luchas que yo empecé a experimentar a partir de ese momento. ¿Cómo puedo quitarme esa culpa que me avergüenza? Y entonces fue cuando empecé a tener ciertos cambios en mi vida, pero también me empecé a avergonzar muchísimo de todo lo que había causado. Me recuerdo incluso una vez que estábamos en un acto cívico y entonces la directora del colegio se puso de pie y frente a todos los padres, compañeros y demás, dijo así abiertamente, Daniel Retana, ¿cuántas veces le he dicho que tiene el pelo demasiado largo y que se lo tiene que cortar en frente de todos los padres? Yo no sé cómo mis papás después de eso me aceptaron en el lugar, pero bueno, lo cierto es que yo me sentía muy avergonzado de la persona que yo había sido y de la imagen que yo había proyectado. Y es que así es, hemos dañado a ciertas personas, hemos causado un impacto muy importante en la vida de los demás.
en mi adolescencia, parte de lo que yo traté de hacer para sentirme seguro fue pelearme con la persona de Dios. Jugué de intelectual, caí en una, creo yo, soberbia racional, nublosa, y empecé a leer a ciertos autores que desafiaban la existencia de Dios: Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Charles Darwin, personas que se dedicaron durante toda su vida, posiblemente desde sus conflictos emocionales, a negar la existencia de Dios. Y entonces yo caí en un, entre comillas, agnosticismo, porque no fue un agnosticismo realmente como muchas personas lo viven. Era simplemente un enojo que yo tenía hacia la persona de Dios, pero realmente lo que yo escondía detrás de todo ese enojo era un deseo de encontrar una experiencia real. Y bueno, no quisiera centrarme tal vez en mi experiencia de fe, sino más bien en cómo lidié después de ese momento con el remover ese peso que había sobre mi espalda. Y tenemos que regresar al principio con el que inicié este podcast. Todos hemos dañado a una persona. Lo bueno es que la culpa existe porque hay conciencia. Si no hubiera conciencia, no sentiríamos culpa. La culpa es como ese néctar de nuestro código de valores que nos dice que algo estuvo mal, que hemos cometido alguna falta. Si no hubiera culpa, posiblemente viviríamos en una sociedad sin escrúpulos, sin principios. Pero la culpa es lo que a nosotros nos permite saber que hemos metido las patas y que tenemos que incluso pedir perdón, o que nos tenemos que acercar a una persona a reconocer cuál ha sido nuestra falta. La culpa nos ha generado vergüenza, y posiblemente incluso hay personas que se han aislado, que se han distanciado de personas, de lugares, por aquello que en algún momento hicieron y no saben cómo enmendar ese conflicto. Dijiste algo muy ofensivo hacia una persona, trataste a alguien muy mal, y es que uno, cuando hace algo de esta índole, ya sea consciente o inconscientemente, quizás uno no percibe el dolor, el daño que uno le está causando a la persona a la que está afectando con sus palabras, con sus gestos. Yo he cometido muchos errores en mi vida, y creo que una de las experiencias que personalmente hace poco viví y que quiero compartirles, creo que va a ayudarnos mucho para poder entender este concepto acerca de la culpa. Fue un día en que me puse a hacer una lista, y no hace mucho, quizás hace años, meses, en que me puse a hacer una lista de todos aquellos errores que yo personalmente creía que había cometido, algunas faltas, incluso sobre, o no sé, daños que había causado a ciertas personas a las que perjudiqué con mis acciones, con mis actos. Quizás en algún momento, no sé, dañar relaciones, personas a las que les dije algo y quizás en algún momento se me olvidó, les hice alguna promesa y al final no las cumplí. Y empecé a hacer una lista, y al final de hacer esa lista yo dije lo siguiente, y dije: Daniel, eres el juez más injusto que te ha juzgado. Eres un juez sumamente duro contigo mismo. Es más, te tratas como si hubieras sido el peor de los criminales. Eres un verdugo contigo mismo. Esa fue la voz que yo escuché en mi mente del trato que yo me estaba dando, porque ¿quién enumera todos sus errores? Y es que eso es lo que hacemos muchas veces en nuestra vida, enumeramos todos esos errores que hemos cometido, y entonces evidentemente aparece ese sentimiento de culpa que no nos permite avanzar. Y es que sí, todos hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios. Definitivamente hemos sido hostigados, pero también hemos sido hostigadores. Hemos sido acosados, pero también hemos acosado. Hemos causado daño, y evidentemente también nosotros hemos sido culpables. No hemos sido siempre las personas que se esconden detrás de la falta. Al contrario, muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, hemos causado ese daño sobre los demás. Y yo quisiera inicialmente hablar de la diferencia que hay entre dos principios que son importantísimos para poder entender cómo podemos combatir con esta culpa vergonzosa, esta piedra que muchas veces sentimos sobre nuestras espaldas y ese castigo que no merecemos. En primer lugar, tenemos que hablar sobre una palabra clave, que es la responsabilización. Y es que hay una ligera diferencia, una ínfima, casi imperceptible diferencia
entre lo que significa culpa y entre lo que significa responsabilidad. No es lo mismo culpabilizarnos, porque una persona culpable, por ejemplo, se ve a la luz de sus errores y se califica, y su valía y su autoestima empieza a girar en torno a sus errores. No se puede ver fuera de los errores que ha cometido, como me pasó a mí en esta ocasión. En Aquí hice la lista y me llené de demasiada culpa. Lejos de ayudarme a poder restituir lo que yo mismo había causado, más bien me llenó de mucha más culpa. Y es que enumerar los errores nunca te va a aliviar la culpa que puedas sentir. Al contrario, aquí es donde tenemos que hablar del otro concepto, que es la responsabilidad, que precisamente significa la habilidad para responder, o sea, responsabilidad. Y esa es la capacidad que nosotros tenemos para, de manera concreta, poder trabajar sobre aquello en lo que hemos fallado. No nos vemos como un todo, como un error 360, sino que vemos específicamente aquello en lo que sabemos que hemos cometido una falta. Y otra de las grandes diferencias entre la culpa y la responsabilización es que la culpa puede llegar a ser paralizante. Hace que el cambio sea inamovible, sea inmodificable, mientras que la responsabilización nos permite movernos, nos permite cambiar, y no solamente eso, nos facilita la acción. Así que uno de los primeros pasos para poder combatir la culpa en nuestra vida es tomar responsabilidad de lo que sí podemos hacer. La culpa generalmente va a tener un enfoque en el pasado y en lo que cometimos u omitimos en algún momento y que pudimos haber hecho, mientras que la responsabilidad pone su mirada en el futuro y en lo que sí podemos hacer con lo que sentimos ahorita. Quisiera dejarles algunos principios que yo personalmente he aprendido, porque una de las áreas en las que personalmente he tenido que trabajar en mi vida generalmente ha sido en la culpa, y cómo liberarme de ese sentimiento que a veces me agobia y que a veces no me deja caminar y no me deja avanzar al paso que yo quisiera. Me recuerdo momentos en donde quizás dañé a alguien, y entonces quiero dejarles algunos principios, pasos principalmente, que yo he encontrado y que me han servido para poder trabajar con la culpa y no morir en el intento. Yo creo que muchos, así como les mencioné al inicio, la culpa se ha convertido en un cáncer que se ha expandido en todo su organismo emocional. Y entonces vemos a las personas culpables con ciertas características, no se olvidan de lo que en algún momento pasó, se quedan estancados en momentos en donde pudieron haber sentido algún tipo de conflicto o algún tipo de trauma. Pero yo hoy les quiero dedicar unas cuantas palabras a todas aquellas personas que han sentido culpa. Y la primera frase que les traigo a todas estas personas, incluyéndome, que hemos sentido culpa: hiciste muy bien al reconocer tus errores y faltas. De hecho, la única palabra o una de las pocas palabras en el diccionario castellano y del español que, si usted le da vuelta y prácticamente se escribe de la misma manera y significa lo mismo, es la palabra reconocer. Es tan importante reconocer lo que nosotros hemos hecho, casi que eso nos da el avance, el inicio para poder asumir las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho. Hiciste muy bien en reconocer y en asumir la responsabilidad de lo que hiciste. Una vez, hablando con una persona que amo muchísimo y que admiro montones, le pregunté cuál es el principal consejo que me puedes dar, porque es una persona que admiro. Y entonces yo le dije: yo quiero que me des un consejo que me permita entender cómo haces para llevar la vida que llevas. Y esa persona me contestó algo muy sabio y me dijo: yo he aprendido siempre a perdonar primero, a pedir perdón en primer lugar, porque la persona que pide perdón generalmente es la más madura y generalmente es la persona que no deja que pase mucho tiempo y que los conflictos
se exacerben y que los conflictos más bien aumenten o se intensifiquen. Y ese fue uno de los consejos que yo personalmente empecé a aplicar en mi vida: reconocer, pedir perdón si es necesario. El segundo principio del que quiero hablarles en este podcast es en forma de pregunta, pero ¿acaso no es esperable que como seres humanos fallemos? ¿No es esperable que como seres humanos con un ADN con tendencia al desacierto, con tendencia al error, con tendencia a equivocarnos, no es esperable que fallemos? No somos androides ni somos ángeles, no tenemos alas en nuestras espaldas. Somos seres humanos con tendencia a equivocarnos, a incluso olvidarnos de lo que aprendimos en algún momento de nuestra vida. Y ese básicamente es el punto número 2. No es esperable que como seres humanos fallemos. Número 3, lo mejor que puedes hacer es pedir perdón y perdonarte a ti mismo. Y cuando hablo de pedir perdón y cuando hablo de perdonarnos a nosotros mismos, es que son dos acciones completamente diferentes. Nosotros podemos pedir perdón de alguna manera para tratar de aliviar esa culpa que sentimos. Pero conozco muchas personas que le piden perdón a los demás, incluso que le piden perdón a Dios, pero no se han dado cuenta que nunca se han pedido perdón a sí mismos. Y una persona culpable deja de estar consigo mismo, empieza a enemistarse con su propia compañía, y entonces vemos que la falta de perdón no siempre crece de manera horizontal ni de manera vertical en el caso de Dios, sino que muchas veces crece de manera intrínseca, de manera interna, y vemos a las personas llenas de culpa porque no se han perdonado a sí mismos. Perdonaste a todos los demás, le pediste perdón a todos los que están a tu alrededor, incluso a los que fallaste, pero pocas veces te pediste perdón a ti mismo. En cuarto lugar, y una de las que personalmente más me gusta, en conjunto con otra que vamos a leer más adelante, es asumir las consecuencias. No es sinónimo de vergüenza, sino de aprendizaje. Yo me he acercado a algunas personas a pedirles perdón y me he encontrado con respuestas que tal vez no me han gustado en el momento, pero las he tenido que aceptar, he tenido que respetarlas. Personas que me han dicho: Daniel, yo te perdono, pero ya no quiero tu amistad. Ya no te quiero tener cerca, o incluso toman la decisión de distanciarse. Yo he tomado también esa decisión muchas veces de perdonar a alguien y no necesariamente regresar a la misma posición en la que estaba con esa persona. Y es un aprendizaje para saber qué errores puedo prevenir en un futuro y qué circunstancias puedo evitar. Aprendo cómo comportarme y cómo evitar conflictos que me pueden llevar a situaciones similares. En quinto lugar, y muy parecido al principio, a la primera oración que leímos, pero esta quinta a mí me gusta porque habla de otro principio que es fundamental, y es: la humildad de reconocer prevalece por encima del orgullo de justificarnos. El orgullo es uno de los enemigos número uno de la culpa, porque en lugar de ponernos en la posición del otro desde una empatía en donde yo puedo incluso apercibirme del dolor que la otra persona puede estar sintiendo, que yo mismo le causé, una persona orgullosa suele justificar sus errores, suele culpabilizar al otro, suele tratar a la otra persona de sensible, o suele incluso de atribuir a la otra persona el error que él mismo cometió. Y entonces escuchamos frases como esta: no, es que te lo estás tomando demasiado en serio, o yo no lo hice con esa intención, o no sé, te está afectando demasiado, tenés que saber que esa no fue mi intención. Y entonces, por eso es que les digo que la humildad de reconocer prevalece por encima del orgullo de justificarnos. Otra de las que personalmente más me gusta es esta que les voy a leer a continuación, y es: no juzgues con tu presente la inexperiencia de tu pasado. Les pongo un ejemplo. Es como poner a un estudiante de sexto grado o de sexto año a hacer un examen de 11º año. No tiene el conocimiento ni la preparación para poder aprobar ese examen, y es exactamente lo mismo. A veces nos juzgamos el pasado que en algún momento cometimos desde una inexperiencia, por error, por equivocación, por impulsividad, porque no pudimos contenernos, y juzgamos ese pasado con lo que sabemos en el presente. Así que no es justo juzgarte desde tu presente la inexperiencia de tu pasado. En séptimo lugar,
Y algo que he aprendido también y que yo creo que nos pone o nos trae a la realidad, nos asienta en la realidad, y es: si está a tu alcance, busca la reconciliación. Mientras dependa de ustedes, traten de estar en paz con las personas. Pero si no, también tenemos que empezar a respetar las distancias. Y cuando hablo de respetar las distancias, hoy tenemos algunas modalidades de esas distancias. Personas que te bloquean de redes sociales, que esconden la imagen, que ya no quieren, que te dejan de seguir en una plataforma. O sea, tenemos que aprender a respetar las distancias. Y las distancias hoy en día quizás son un poco diferentes, pero respetar un no es sinónimo de madurez. En cambio, tratar de convertir un no en un sí es sinónimo de inmadurez afectiva, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero si está a nuestro alcance tender un puente, excelente. Pero si no se puede, entonces también vamos a respetar a la persona que nos está trazando un límite sano. En octavo lugar, la vida continúa y tendrán muchas más oportunidades para hacer las cosas diferentes. No te flageles, no te castigues, no caigas en una conducta autolesiva por lo que hiciste en algún momento de tu vida. Tendrás más oportunidades para demostrar que aprendiste la lección y que puedes hacer las cosas diferentes. En noveno lugar, y ya para ir finalizando, porque realmente este podcast se me ha hecho un poco extenso, pero de verdad que creo que va a dejar muchísimo aprendizaje a todas las personas que lo escuchen, es: busca ayuda para trabajar en tus debilidades. Siempre tenemos oportunidades para mejorar. Les doy muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Les dejo a continuación mis redes sociales y, como siempre, les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias de verdad por todos los mensajes, todas las palabras que me envían y todo el empuje que me han dado para que este proyecto avance. Un gran abrazo y que Dios los bendiga. Chao. Estas son las redes sociales de Daniel Retana. Instagram, @psicodanielretana. Facebook, Daniel Retana, psicólogo. YouTube, Daniel Retana, psicólogo. Twitter, @psicodanielretana.